más menos la corrazón trigonométrica del ángulo agudo alfa. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, siguiente fórmula. Razón trigonométrica de pi más menos alfa. Esto es igual a la misma razón trigonométrica del ángulo agudo alfa. Tercera fórmula. Razón trigonométrica de 3pi medios más menos alfa es igual a más menos la corrazón trigonométrica del ángulo agudo alfa. Y la última fórmula, razón trigonométrica de 2pi más menos alfa es igual a más menos la razón trigonométrica de alfa. Alfa es el ángulo agudo. Entonces, por ejemplo, en la primera fórmula, este signo más menos, ¿no? Ojo que al operar con un ejercicio concreto o específico, tenemos que quedarnos con un solo signo. No podemos tener el doble signo porque si no la respuesta no sería única. Entonces, para ello, ¿qué se hace, no? Se descarta uno de los signos. ¿Y cómo se descarta uno de los signos? Utilizando esta razón trigonométrica, ¿no? Y de acuerdo al signo que tiene la razón trigonométrica en el segundo cuadrante, acá nos quedamos con más o con menos. Así funcionan las fórmulas. Acá está lo que les estoy comentando. El signo más menos depende del signo de la razón trigonométrica en el cuadrante al cual pertenezca el ángulo a reducirse. Entonces, ejemplos para que se entienda, si no, así no se entiende. A ver, primer ejemplo. Ejemplos. Entonces, primer ejemplo. No, imaginen que nos piden reducir al primer cuadrante por seno de 120. Igual a quién es. Entonces empezamos así. Lo primero que hacemos es escribimos el seno de 120 como el seno de 90 más 30. Fíjense entonces que ya le dieron la forma, ¿no? Aquí es 90 más 30. Fíjense, 90 más algo agudo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nos acordamos. 90 más 30, ¿en qué cuadrante está 120? Estamos así, ¿no? Fíjense, así está nuestro ángulo en posición normal. Así, ¿no es cierto? 120 grados hexagesimales. Estamos en el segundo cuadrante. Y ahí es donde nos acordamos que el seno en el segundo cuadrante es positivo. ¿No es cierto? Entonces esto es igual, como 90 más 30 está en el segundo cuadrante y el seno en el segundo cuadrante es positivo, escribimos más adelante. Y fíjense, ya descartaron uno de los signos. ¿Qué dice? Cuando es 90, cambia a la corrazón. Como acá tenemos seno, se vuelve coseno. ¿De quién? Del agudo, que es 30. Y entonces finalmente usted obtiene que el seno de 120 es ¿quién? Coseno de 30, ¿no? Que es raíz de 3 sobre 2. Sí, así funciona. Fíjense, cuando es 90, la razón se convierte en corrazón. Como teníamos seno, se volvió coseno de ¿quién? Del ángulo agudo, que es 30. Bien, un ejemplo más para que vean cómo funciona. Eh, qué sé yo, ¿no? Imaginen que nos dicen por decir, cotangente de cuánto, de 200, por decir. Tenemos que buscar el equivalente en el primer cuadrante. Entonces, nuevamente usted hace así. Cotangente de 200 puede ser escrita como
la cotangente de 200 grados hexagesimales como 180 grados hexagesimales más 20. ¿No es cierto? Y fíjense que ahora está en este caso de acá. Pi radianes equivale a 180 grados sexagesimales. Entonces tiene 180 más algo agudo. ¿Eso está en qué cuadrante? Fíjense que eso está aquí, ¿no? Así. Acá está 200 grados sexagesimales. Esto es el eje Y y esto es el eje X. Y la tangente, perdón, y la cotangente en este cuadrante era positiva, ¿sí o no? Ya habíamos visto eso la semana pasada. Entonces aquí, eh, como es positiva, la cotangente no es un cuadrante positiva, más adelante y nuevamente descartaron uno de los signos. Y como es 180, fíjense lo que dice la fórmula, queda la misma razón trigonométrica, en este caso, cotangente de quién? Del agudo. Es decir, la cotangente de 200 grados sexagesimales es lo mismo que la cotangente de 20 grados. ¿De acuerdo? Así funciona la fórmula. Bien. ¿Qué hubiese pasado si les decían, por decir, secante de 200? Entonces después secante de 180 más 20. Lo mismo, ¿no? Está en el tercer cuadrante, pero en el tercer cuadrante la secante es negativa, entonces escribo menos adelante y descarté el signo positivo y me quedé con el menos. Y como es 180, queda la misma razón trigonométrica del ángulo agudo, que en este caso es 20. Es decir, la secante de 200 es lo mismo que menos la secante de 20. ¿De acuerdo? Bien, así funcionan las fórmulas. Bien, entonces ya tenemos clara la situación. Bien, entonces ahora sí, vayamos a los ejercicios. Vayamos a los ejercicios. Acá. Ya, ¿qué nos dicen en el primer ejercicio? Nos dicen lo siguiente, fíjense, en la figura se representa a un soldado del ejército escalando una pared mediante una cuerda tensa para alcanzar el punto de anclaje O. El tiempo en minutos que emplea el soldado para completar la maniobra es de 0,75 por cosecante de alfa minutos. Si el coseno del ángulo teta, aquí está el ángulo teta, fíjense, es menos un tercio, determina el tiempo que le toma al soldado para llegar al punto de anclaje. Entonces vamos a resolver este ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a resolver este ejercicio. Bien, empecemos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Acá. Vamos a trazar. Vamos a hacer la figura. Fíjense que justo aquí en el punto usted va a trazar su sistema cardinal. Eso es lo que voy a dibujar en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer así. Acá tenemos el eje X. Por acá vamos a tener nuestro eje Y. Así. ¿De acuerdo? Y de acuerdo al gráfico, obviamente acá está nuestro punto O. Aquí es 90, aquí está nuestro punto O, y según el gráfico, así está el ángulo alfa.
¿De acuerdo? Segundito. Voy a hacerlo más grande para que se visualice. Así está el ángulo alfa. Correcto. Y acá usted tiene el ángulo teta. Observe el detalle. El ángulo teta está en posición normal, ¿no? Porque el lado inicial está sobre la parte positiva del eje X. El vértice del ángulo coincide con el origen de coordenadas y el lado final está en el tercer cuadrante. Ojo, teta está en posición normal de acuerdo a nuestra definición de ángulo en posición normal. Esto es el eje X. Y acá tenemos, perdón, ese es el eje y el que está acá es el eje X, ¿no es cierto? Ya hemos visto eso aquí. Listo. Una pregunta del gráfico. ¿Qué pasa si hacen esto? ¿Cuánto mide este ángulo que estamos trazando? ¿Cuánto mide? Menos teta, ¿no? Porque fíjense que es el mismo ángulo que teta, pero con sentido cambiado. Entonces ese ángulo mide menos teta. ¿Sí? Ahí está. Uy, espérense por querer hacerlo. Así está. Entonces, claramente del gráfico que observamos, que, ¿no? Fíjense, alfa más menos teta nos da 270 grados sexagesimales. Y obviamente aquí usted tiene así, alfa menos teta igual a 270 grados sexagesimales, ¿no? Porque más por menos es menos. Y entonces, despejando de aquí, usted está consiguiendo que alfa es igual a 270 más el ángulo teta, ¿no? Porque esto pasa a sumar. Bien, ya tenemos esa situación. Y fíjense ¿qué queremos? Queremos calcular este número. Y como acá dice cosecante, simplemente tomamos cosecante acá, a ambos lados de la igualdad. Entonces, tomando cosecante, tendríamos así. Entonces vamos a tener que la cosecante del ángulo alfa es lo mismo que la cosecante de 270 más teta. Correcto. Pero ¿cómo era nuestra fórmula? Razón trigonométrica de 270 más algo agudo. Esto es más menos, como es 270, cambia a la corrazón trigonométrica del ángulo agudo, ¿no? Ahí está la fórmula, esta de acá, la tercera, ¿correcto? Y entonces tendríamos así, ¿ah? De acá vamos a tener así. Ah, entonces la cosecante de alfa es igual. ¿Es igual a quién? Observen aquí. Fíjense que teta está en posición normal, ¿no? Y el lado final está en el tercer cuadrante, o sea que teta pertenece al tercer cuadrante, claramente del gráfico. Y la cosecante en este cuadrante es negativa, ¿no es cierto? Ojo, observen que teta, ojo, aquí alfa es agudo, pero teta, usted está viendo que en el gráfico no es agudo. Eso no interesa, ¿no? Cuando tenemos una variable, pensamos al ángulo teta como agudo y no se introduce error. Entonces nuestro razonamiento es así. 270, perdón, vamos a hacer así, perdón, disculpen, vamos a hacer así, fíjense. El razonamiento va a ser así, ¿no? A pesar de que usted ve que el ángulo teta no es agudo, lo piensa como agudo y su razonamiento es así, ¿no? 270 más algo agudo, ¿en qué cuadrante? Sería así, miren. 90, 180, 270 más algo agudo. Ah, aquí, ¿no? 270 más teta. Entonces, este ángulo está en el tercer cuadrante, perdón, en el cuarto cuadrante, fíjense, ¿ah? Entonces, este ángulo está en el cuarto cuadrante, pertenece al cuarto cuadrante.
¿cómo es la cosecante acá en el cuarto cuadrante? La cosecante era negativa, entonces aquí escribe menos adelante. Y como es 270, queda la corrazón trigonométrica del agudo. Y entonces aquí nos va a quedar, como tenemos cosecante, la corrazón sería secante del agudo que es el ángulo teta. Correcto. Secante de teta. Entonces, ¿qué hizo usted? Ha reducido esta parte al primer cuadrante y nos queda esto. Bien, entonces guardamos ese resultado, ¿no? Ya llegaron hasta allí. Esto que sea 1. Y ahora continuemos con el ejercicio. Fíjense que ya utilizaron ese primer dato, ahora nos falta utilizar el otro dato, el que está acá. Entonces, utilizamos ese dato ahora. Entonces, utilizando ese dato tendríamos así, ¿qué nos dicen? Que el coseno del ángulo teta vale menos 1/3. Pero a nuestra memoria viene esto, ¿no? Que el coseno, ¿no? De cualquier ángulo en posición normal, ¿qué cosa era? Era abscisa entre radio vector. Pero el radio vector siempre es positivo. Y entonces es este cociente o esta fracción que es menos 1/3, la escriben así, menos 1/3. Y entonces se dan cuenta que esto es la abscisa y lo que está acá es la ordenada. ¿De dónde obtenemos esto? De la definición de coseno de un ángulo en posición normal. Listo. Entonces, ¿esto qué significa? Que el ángulo teta pasa por un punto, ¿no? Que el lado final del ángulo teta, perdón, el lado final del ángulo teta pasa por un punto cuya abscisa, fíjense, es menos 1. Aquí, menos 1. Como no conocemos la ordenada, perdón, disculpen, radio vector, ¿no? Radio vector. Como no conocemos la ordenada que está, radio vector, le ponemos y, t, cualquier otra variable. Ahí está. Entonces, la abscisa es menos 1. La ordenada no la conocemos, le llamamos t. Entonces, de acá usted concluye que el lado final del ángulo teta pasa por un ángulo cuya abscisa es menos 1. Y a la ordenada le ponen t. Y el radio vector es 3. ¿Quién era el radio vector? El radio vector era esta distancia del punto de paso al origen de coordenadas. O sea, aquí tiene R. ¿Cuánto es esto? 3. ¿Cómo sabe que es 3? ¿Cómo sabe que es 3? Acá lo tiene, ¿no? De ahí. Bien, entonces ahora sí, vamos a quitar esto. Era solo para acordarnos. Ya tenemos todo. Porque fíjense, ahora de 1, usted va a hacer así. De la ecuación 1, ¿qué tiene de 1? ¿Qué tendría de 1? Tiene lo siguiente. Acá, cosecante de alfa. Igual. Copia el menos, copia el menos. Menos. Y ahora sí, secante de teta. Fíjense que teta está en posición normal. ¿Qué cosa era secante? Radio vector entre abscisa. Entonces acá es 3 entre la abscisa que es menos 1. Y de ahí usted concluye que la cosecante de alfa vale 3. ¿Qué necesitamos calcular? 0,75 por cosecante de alfa. Entonces acá multiplica por 0,75. Entonces, 0,75 por la cosecante de alfa es 0,75 por quién. Observe que cosecante de alfa le salió 3. ¿No es cierto? Ya está, voy a quitar esto. Vamos a quitar esto para que no sobrecargue la imagen. Y ahora usted tiene lo siguiente. ¿A dónde está llegando? Está llegando a que 0,75 por cosecante de alfa es 0,75, ¿cuánto es? 75 sobre 100 por 3, ¿no? Así. 15 va 1, 21, 22 sobre 100.
O sea, corre 2 puntos a la izquierda, ¿no? 2,25. Pero este número es el número de minutos que emplea el soldado para llegar al punto de anclaje O. Entonces, por lo tanto, nuestra respuesta sería justo este número que está acá, pues, ¿no? 2,25 minutos. Listo, se acabó la historia. ¿Dónde está la clave? Acá. Sí, voy a quitar esto. Si gustan, capturen lo que hemos trabajado. Vayamos por el ejercicio. Ah, perdón, había borrado el 3 acá, no. Ahí está, que lo obtiene de esta parte, de la definición de coseno. Bien, ejercicio 2. Está claro eso, ¿no? Ejercicio 2. ¿Qué dice el ejercicio 2? A ver, nuestro ejercicio 2 dice lo siguiente. Dice así. eh, Dice así. Debido al incremento en el precio de combustibles, una empresa de transportes decide ajustar el costo de sus pasajes interprovinciales. El costo actual de un pasaje es de 100 soles, pero se anuncia un incremento de 10% para el próximo mes. Para el próximo mes. ¿Qué más? Si teta es la medida de un ángulo que pertenece al tercer cuadrante, tal que la tangente de teta es 3/4 y el valor de K, este valor de K es numéricamente igual a esta expresión, ¿no? A seno de teta más 180 menos coseno de teta menos 90 sobre el secante de 270 menos z por la tangente de teta, eso es K, determine el nuevo costo del pasaje tras aplicar el incremento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determinar cuánto vale el número K para ver en qué porcentaje se incrementa el costo de un pasaje. Entonces, vamos por orden primero. Primero tenemos, a ver, que el ángulo teta pertenece al tercer cuadrante. Ya, primer dato. Solución. A ver, primer dato es que el ángulo teta pertenece al tercer cuadrante. Ya, entonces grafiquemos eso. ¿Para qué nos vamos a complicar? Grafiquemos eso. El ángulo teta lo tenemos en el tercer cuadrante. Graficamos esa situación. Ahí está. Acá está el eje Y. Acá tenemos nuestro eje X. Y el ángulo teta va a estar en el tercer cuadrante. Vamos a graficar. Imaginemos que más o menos está así, pues, ¿no? Ya, una cosa así. Entonces, como está en el tercer cuadrante, obviamente usted lo grafica en posición normal. No, lo puede graficar por acá, no hay ningún problema, porque como son coterminales da lo mismo, ¿no? No interesa cómo lo grafique. Y hemos visto eso la semana pasada. Entonces ahí grafica el ángulo teta. Y entonces ahora sí, este, ¿qué dato nos falta utilizar? El de acá, ¿no? Este dato de acá. Nos dicen por otro lado que la tangente de teta vale 3/4. Pero ¿cómo era tangente de un ángulo en posición normal? Fíjense que teta lo graficaban en posición normal. Eso era ordenada entre abscisa. Así se definía la tangente, ¿no? Pero como estamos, miren, fíjense, el lado final de teta está en el tercer cuadrante. Acá en el tercer cuadrante, usted sabe que la abscisa es negativa y la ordenada también. Habíamos escrito eso,
la semana pasada cuando hicimos la clase. Entonces aquí, entonces no puedo escribir así, ¿no? Entonces, como sé que en este cuadrante, en el tercer cuadrante, tanto abscisa como ordenada son negativas, 3/4 lo escribimos así, como -3 entre -4, que es lo mismo. Y entonces nos damos cuenta que esto es ordenada y esto es abscisa. Es decir, el lado final del ángulo θ pasa por un punto, ¿no? Cuya abscisa es -4, fíjense, y cuya ordenada es 3. Listo. Si queremos calcular el radio vector sería esta distancia del punto de paso al origen de coordenadas. Esto es el radio vector. Entonces, el radio vector, ya usted se acuerda que se calculaba así, abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces, el radio vector en este caso sería la raíz cuadrada. ¿Quién es la abscisa? Fíjense, -4. -4 al cuadrado, más la ordenada que es -3 al cuadrado y extrae raíz cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ya tenemos el, el radio vector, porque ahora simplemente usted hace el cálculo ahí. Si extrae raíz cuadrada, fíjese que acá les queda 25, perdón, 16 más 9, 25, raíz cuadrada 5. El radio vector es 5. ¿Sí? El radio vector es 5. Y está. Entonces aquí les acaba de salir 5. Ya, por ahí ya hemos explotado este dato y el hecho de que el ángulo esté en el tercer cuadrante. Y ahora sí nos falta calcular qué más nos dicen. Nos dicen que K, el número K es numéricamente igual a esta expresión. Entonces nos falta, utilicemos ese dato ahora. Entonces, por otro lado, tenemos que K es igual a ¿quién? Al seno de 180 más θ, que es lo mismo que θ más 180 menos, y fíjense, dentro del ángulo del coseno va usted a hacer esto, así, factoriza el menos y acá escribe 90 menos θ, así. Fíjense que cuando este menos multiplica acá, menos por más, menos 90, acá está, fíjense. Y menos por menos, más θ, acá está. Entonces, simplemente dentro del ángulo factorizó el signo negativo. Y en el denominador copiamos lo que tenemos, que es secante de 270 menos θ por la tangente del ángulo θ, ¿no? Y voy a hacer la línea de cociente. Ahí está. Listo. Y ahora sí, como hicimos hace un momento, ¿no? No importa que veamos que el ángulo no es agudo. Como es una variable acá, lo pensamos como agudo. Lo pensamos como agudo y entonces nuestro razonamiento es así. Queremos reducir esto al primer cuadrante. 180 más algo agudo, porque lo piensa como agudo, está en el tercer cuadrante. ¿Cómo es el seno del tercer cuadrante? Negativo, menos adelante. Como es 180 queda la misma razón trigonométrica del agudo. Es decir, este primer sumando se vuelve menos seno de θ. Y fíjense que ustedes tenían así, acordándonos. Esto es lo mismo que el coseno de A. El coseno absorbe el negativo del ángulo, entonces tenemos que coseno de menos 90 menos θ es lo mismo que el coseno de 90 menos θ, porque el negativo se absorbe. Y entonces eso lo llevamos acá al numerador, ¿ah? En el denominador tienen así, secante de 270 menos θ, acá. Entonces, ¿cómo es nuestro razonamiento? 270 menos algo agudo en el tercer cuadrante. ¿Cómo es la secante en el tercer cuadrante? Negativa, escriben menos adelante. Como es 270, cambia a la corrazón. La corrazón de la secante es la cosecante.
Cambia la correlación ¿de quién? Del ángulo agudo que es teta. Listo. Entonces, reduciendo al primer cuadrante, la expresión K nos está quedando así, ¿ah? Nos estaría quedando así, fíjense. Aquí es igual a el seno de 180 se convierte aquí en el seno de, perdón, en el menos seno de teta, ¿no? Ya lo hemos analizado. Entonces acá eso se convierte 180 más algo agudo en el tercer cuadrante. ¿Cómo es el seno ahí? Negativo, menos adelante. Como es 180 queda la misma razón trigonométrica del agudo, menos seno de teta. ¿De acuerdo? Ahora, copia este menos. Ah, y esto de acá, el coseno absorbe el negativo del ángulo, entonces acá nos queda coseno de 90 menos teta. Listo, ya hemos simplificado el numerador. En el denominador, la secante de 270 menos algo agudo en el tercer cuadrante. ¿Cómo es la secante ahí? Negativa, menos adelante. Como es 270, cambia a la corrazón del agudo menos cosecante de teta. Y está multiplicado eso por la tangente del ángulo teta. Entonces, fíjense que ya simplificaron la expresión K. Aún nos falta, ¿no? Por si acaso, esto es esto de aquí. Aún nos falta simplificar esta parte. Entonces, vamos a quitar esto que era solo para darnos cuenta de lo que estábamos haciendo. Entonces, de lo que estamos trabajando. Entonces, aquí vamos a continuar. Observe que tendría así a K es igual. K es igual a quién. Ahora nuestra expresión K toma esta forma. Nos queda así. Menos seno de teta menos. Y observe que esta parte, el coseno de 90 menos teta, es lo mismo que el seno de teta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya habíamos visto lo siguiente, ¿no? 90 menos teta más teta, eso es 90. Entonces, razón igual a corrazón, sí, solo sí, suman 90. La razón de uno de ellos es igual a la corrazón del complementario. Entonces, coseno de 90 menos teta es lo mismo que el seno de teta y lo está cambiando. Listo. Y en el cociente, en el denominador sí ya teníamos esta situación que está fija aquí. Esta situación que está fija, ¿no? Así. Acá tenemos menos la cosecante de teta por la tangente de teta. Y todos nos damos cuenta que tenemos así, ¿no? Menos 2 veces seno de teta sobre menos cosecante de teta por la tangente de teta, ¿no es cierto? Esto era solo para ver cómo sale lo que estamos escribiendo. Menos cosecante de teta por la tangente de teta. Y ahora sí, ya no queda más que operar, pues, ¿no? Aquí K va a ser, ¿quién? A ver, línea de cociente. Fíjense que tiene este 2. Observe, menos entre menos se hace 1, se va. Entonces tiene usted el 2 por el seno de teta aquí. Pero el seno, fíjense acá está, ¿no? Seno, ¿qué cosa era? Ordenada entre radio vector menos 3/5. ¿De acuerdo? Menos 3/5. Listo. ¿Sobre quién? Sobre la cosecante de teta. ¿Qué cosa era cosecante? Radio vector entre ordenada.
O sea, aquí nos queda 5 entre menos 3. Correcto, voy a quitar estos círculos que solo era para darnos cuenta. Y por la tangente de teta, que ya sabemos que es 3 cuartos porque es dato, ¿no? 3 cuartos. Y entonces claramente 3 entre menos 3 se cancela. Fíjense, menos entre menos se hace más. Y estamos llegando a lo siguiente. Entonces aquí esto es igual a ¿cuánto? Miren, se va 5 por 5, 25. Al hacer medio por medio y extremo por extremo. Este 4 multiplica el numerador, 4 por 3, 12 por 2, 24. Ya tenemos el valor de K. Entonces de aquí tenemos que 10 veces K porque nos dicen que el incremento es 10K por ciento. Entonces multiplicando por 10K nos sale 240 sobre 25. ¿Sí? ¿Sí? Y fíjense que 240 entre 25, este 240 en realidad es así, 24 por 2 por 5 que es 10, y acá tienen 5 por 5 que es 25, se va y nos queda 48 entre 5. 9 por 5, 45, sobra 3, no le contiene, punto, 0, 6 por 5, 30, 0. Esto es 9,6, ¿correcto? Y está. Ya ustedes saben, son más rápidos en esas operaciones que yo. Entonces, el incremento es de 9,6%. Entonces, aquí tienen que el incremento es de 9,6%. Y entonces, el nuevo pasaje, ¿cuánto va a ser el nuevo costo? Al 100% le sumamos el 9,6. Es decir, el nuevo costo sería así, ¿no? ¿Cuántos soles? Sería el 109,6% de 100 soles. Eso nos da 109,6 soles. A la misma notación, espérense. ¿No? Listo. Esto sería el nuevo costo. Entonces nuestra clave está ¿dónde? Aquí, ¿no? En B, ¿no? Eso es claro, ¿no? Eso es claro. O sea, si tienen, a ver, el 100%, qué sé yo, de A más el 9,6% de A, simplemente estamos factorizando A y aquí queda el más el 109,6%. Entonces, al incrementar el 9,6%, tenemos que calcular el 109,6% de 100, que es 109,6 soles, ¿no? Sí, ya ustedes saben calcular eso por aritmética. Entonces aquí ya tenemos el ejercicio 3. Si gustan, capturen la pantalla. Vamos a calcular ahora sí. Vamos a calcular el, el siguiente ejercicio. Listo. Siguiente ejercicio. ¿Qué nos dicen acá?
en la figura se muestra la pantalla de un radar, ¿no? En la figura se muestra la pantalla de un radar de vigilancia que gira continuamente para detectar embarcaciones. El radio del radar, esto que está aquí, el radio del radar gira con una velocidad angular constante de pi 18 de radianes por minuto. Si no, se ha determinado que el número de embarcaciones detectadas en un intervalo de tiempo específico es 4 por 2 raíz de 3 menos 1 por 2 seno de teta menos coseno de teta, donde teta es el ángulo barrido por el radio en ese lapso. Determine cuántas embarcaciones detectó el radar tras 2 horas de funcionamiento continuo. Entonces, fíjense que la velocidad angular constante está en pi en radianes por minuto. Y entonces nos piden que determinemos cuántas embarcaciones detecta el radar en 2 horas. Pero entonces tenemos que uniformizar la unidad temporal, ¿no? 2 horas es lo mismo que 120 minutos. Entonces vamos a uniformizar el tiempo. Es el primer paso que debemos hacer. Bien, empecemos con la solución. Tenemos así, fíjense. Ya, una vez que hemos leído el enunciado, entonces tendríamos así. Queremos ver cuántas unidades detecta el radar en un intervalo de tiempo de 2 horas. Entonces aquí el tiempo es 2 horas, que es equivalente a 120 minutos. ¿Correcto? Ya está. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El otro dato. Fíjense que teníamos así, ¿no? Espacio es rapidez por tiempo. Entonces acá la velocidad angular, entonces el ángulo es la velocidad con la que crece el ángulo, ¿no? ¿No? Entonces el ángulo, ¿no? Barrido por el rayo radar sería la velocidad angular por el tiempo. ¿Por qué funciona esta fórmula? Porque la velocidad angular es constante. Entonces, digamos, el ángulo barrido, ¿no? Es como el espacio, se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme, entonces la formulita es válida. ¿Por qué? Porque la velocidad angular es constante, ¿ah? Porque si no, esta formulita por física no sería válida, ¿no? Entonces, ahora sí, reemplazando aquí el ángulo, de acuerdo a nuestros datos, la velocidad angular es ¿cuánto? Pi 18 de radian por minuto, ¿no? Por el tiempo, pero el tiempo es 120 minutos, ¿correcto? Y entonces minuto con minuto se va y usted está obteniendo que estamos obteniendo que el ángulo barrido por el radar en 2 horas es de cuánto. A ver, calculando acá, tendríamos así que el ángulo barrido es igual. Observe que tiene pi 18, perdón, pi 18, ¿no? Por 120. Y entonces está sacando sexta 3, sexta 20. Nos queda 20 pi tercios de radián. ¿No es cierto? Listo, ya está. Y entonces, en 2 horas, ¿no? El radio del radar genera este ángulo de 20 pi tercios de radián. Entonces, simplemente ese valor lo reemplaza aquí, ¿no? Y eso nos da el número de embarcaciones detectadas en este lapso de tiempo. Entonces, simplemente tendríamos así, ¿no? Que el número de embarcaciones detectadas es
4 por 2 raíz de 3 menos 1 por acá. 2 veces el seno de teta menos el coseno de teta. Así, ¿no? Pero en lugar de teta vamos a reemplazar 20 pi tercios de radian. Entonces, tendríamos así, en lugar de teta escribimos aquí 20 pi tercios menos el coseno de 20 pi tercios. Así, ¿de acuerdo? Listo. Aquí, entonces vamos a tener que simplificar esto, ¿no? Hay que reducir esto al primer cuadrante. Fíjense que esto que está aquí es lo mismo que escribir el 20, es lo mismo que escribir 21 menos 1. Y entonces cuando multiplica por pi tercios a ambos lados, acá les va a quedar así. Así, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ahí está, ¿no? El por el 21 menos pi, 20 pi tercios. Entonces, este ángulo lo vamos a escribir en esta forma para poder reducir al primer cuadrante. Entonces, todo esto es igual a 4 por 2 raíz de 3 menos 1 por 2 por el seno. Y aquí, fíjense, el 20 pi tercios, observe esto. Es lo mismo que escribir 6 pi más pi menos pi tercios, menos el coseno, nuevamente, este ángulo es lo que está acá, ¿no? Que sería 6 pi más pi menos pi tercios. Así. Y cerramos el ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que lo han escrito en esa forma, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué vimos la semana pasada? Número entero de vuelta se va. Fíjense, como hay un número par delante de pi, entonces hay un número multiplicado por 2pi que es una vuelta completa. Es decir, acá concretamente hay 3 vueltas completas, ¿no? Ya sabemos que el número entero de vueltas se va. ¿De acuerdo? Y entonces el número de embarcaciones detectadas en 2 horas sería igual a quién. Tomando los extremos, estamos copiando esta parte, 4 por 2 raíz de 3 menos 1 por paréntesis, 2 veces el seno de quién nos quedó. Como se fue el número entero de vueltas, nos queda pi menos pi tercios. Así, menos el coseno de pi menos pi tercios. Así, ¿no es cierto? Y cerramos paréntesis. Y ahora sí, seno de pi menos pi tercios, ¿cómo es? 180 menos algo agudo, ¿en qué cuadrante está por acá, sí o no? En el segundo cuadrante, ¿ah? ¿Cómo es el seno ahí? Positivo. Entonces vamos a escribir más adelante. Como es 180, queda la misma razón trigonométrica del agudo, ¿no? Coseno de pi menos pi tercios. Nuevamente, esto es 180 menos algo agudo en el segundo cuadrante. ¿Cómo es el coseno en el segundo cuadrante? Negativo. Menos adelante, ¿no? Como es 180, queda la misma razón trigonométrica del agudo, según la fórmula, ¿no? Entonces aquí nos queda coseno de pi tercios. Bien, entonces esto lo reemplazamos acá. Ojo que están utilizando
esta fórmula 2, por si acaso, ¿no? Estamos usando esto, razón trigonométrica de pi menos algo agudo es más o menos la misma razón trigonométrica del agudo. ¿De acuerdo? Eso están utilizando. Entonces acá nos está quedando igual a ¿quién? 4 que multiplica a 2 raíz de 3 menos 1 por 2. Fíjense que lo que está aquí es esto. 2 que multiplica al seno de pi tercios. Ahora vamos a copiar este menos. Menos. Y ahora sí, vamos a ver quién es el coseno de pi menos pi tercios. Es todo esto. Es menos el coseno de pi tercios. Listo, ya está. Ahora sí, voy a quitar esto, que era para darnos cuenta cómo estamos procediendo en la solución. Vamos a retirar esto. Y tenemos lo siguiente. Que n es, ojo, 4 que multiplica a 2 raíz de 3 menos 1 por. Acá tenemos 2 por quién. Y todos sabemos que seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Y observe, aquí, menos por menos se hace más. Y el coseno de pi tercios es 1/2. Así nos está quedando, ¿no es cierto? Pero todos sabemos de aritmética, esto de aquí, ¿no? Raíz de 3 por 1/2, ¿no? Porque acá se supone que hay un 1 y las fracciones se multiplican numerador por numerador entre denominador por denominador. Entonces percibimos que aquí hay factor común 1/2, factoriza 1/2, ¿no? Entonces, si factorizamos 1/2, todo nos está quedando así. 4 por 2 raíz de 3 menos 1 por. Entonces, acá está factorizando 1/2, entre estos dos sumandos. Factoriza 1/2. 1/2. ¿Qué nos está quedando? ¿Qué nos está quedando? Nos está quedando, como extraen 1/2, queda 2 por raíz de 3. Entonces aquí queda 2 raíz de 3. Y aquí queda más 1 porque extraen el 1/2. Y claramente tienen así, ¿no? Sacando mitad, aquí es 2 y obviamente aquí es 1. Y entonces el número n nos está quedando así. 2 que multiplica a 2 raíz de 3 menos 1 por 2 raíz de 3 más 1, así. Y ya con eso, básicamente terminó porque tiene así, ¿no? A menos b por a más b igual a cuadrado menos b cuadrado. Álgebra elemental, ¿no? Y entonces esto lo está pensando como a y el 1 lo piensa como b y hace diferencia de cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces aquí está obteniendo, finalmente de acá, obtiene que n es, fíjense que tiene el 2 y el producto de estos dos factores por álgebra, esto es diferencia de cuadrado, sería 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. 12 menos 1. Y entonces nos damos cuenta que tenemos 12 por 11, n es 22. Pero esa sería nuestra respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque este número nos daba el número de embarcaciones detectadas en un intervalo de tiempo específico. En este caso, en 120 minutos se detectan 22 embarcaciones.
Esa es nuestra respuesta, ¿no? Listo, ahí termina el ejercicio. O sea, la clave está acá, ¿no es cierto? Listo, entonces, siguiente ejercicio. ¿De qué trata? Uy, no lo... Creo que ahí nomás les explico, ¿ah? No le he borrado lo que hice en la otra sección. A ver, ¿qué nos dicen acá? Nos dicen así, ¿no? Una antena parabólica para la televisión digital requiere ser calibrada mediante el giro de su eje horizontal, ¿no? La potencia de recepción en decibelios es igual a este número, ¿de acuerdo? Donde alfa es la medida del ángulo de calibración. Listo. Entonces, se determina que el ángulo de giro óptimo es 41 pi sextos de radián. 41 pi sextos de radián, ¿no? Calcule la potencia de recepción para dicho ángulo de giro, ¿no? Es decir, para este ángulo de giro. Entonces, simplemente fíjense, nos están pidiendo, esto nos da la potencia. Entonces, nos están pidiendo qué valor tiene esta expresión cuando el ángulo es 41 pi sextos. Entonces, simplemente aquí donde ve alfa está reemplazando 41 pi sextos. Y a ese número le hemos llamado P. Ese es el número P para nosotros. Y entonces simplemente tenemos así, ¿no? P va a ser y raíz de 3 a aquí donde está alfa, están reemplazando 41 pi sextos. Menos 16 por la secante nuevamente, donde hay alfa, 41 pi sextos. Y fíjese que el pi sextos, que está restando, está aquí. Eso no lo hemos tocado, ¿no es cierto? Ya tenemos hasta ahí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Acá hemos desdoblado, pues no, claramente nos damos cuenta aquí que 41, ¿no? Pi sextos, esto es lo mismo, fíjense que esto es 42 menos 1, o sea, tienen así, ¿no? Así tenemos, ¿no? Fíjense, 6 por 7, 42 pi menos pi, 41 pi sobre 6. Pero este 7 es 6 pi más pi menos pi sextos. Y entonces es evidente que este ángulo es todo esto que está acá, ¿no? ¿De acuerdo? Ya tenemos hasta ahí. Ahora, ¿qué más? También ustedes han procedido de la siguiente forma. Aquí, este ángulo que está acá sería 41 pi sextos menos pi sextos. Esto es 40, fíjense, tienen el mismo denominador, colocan el mismo denominador y suman numeradores. 41 menos pi, 41 pi menos pi, 20 pi. Y está sacando mitad y tiene 10 pi tercios. Perdón, disculpen, 40 es acá, ¿no? Aquí ya es 20. Y nuevamente este 20 pi tercios, claramente es 7 pi menos pi tercios, ¿no? Sí, 7 por 3, 21 menos pi tercios. Pero este 7 pi es 6 pi más pi menos pi tercios. Listo, entonces nos damos cuenta que este ángulo que está aquí es todo esto, ¿no? Y simplemente lo han reemplazado. Entonces, reemplazando, fíjense lo que tienen. Voy a quitar esto para no resaltarlo. Así. Y estamos hasta ahí. Y ahora sí, ¿no? Y hemos visto, fíjense, número entero de vuelta se va, número entero de vuelta se va, número entero de vuelta se va, ¿no? ¿Y qué nos queda? Nos queda
10 raíz de 3 por la tangente de pi menos pi sextos. Menos 16 veces la secante de quién? De pi menos pi tercios. Y ahora reduciendo al primer cuadrante, ¿no? Tangente de pi menos pi sextos. ¿Cómo era? 180 menos algo agudo. ¿En qué cuadrante? Aquí en el segundo, ¿no? Aquí está pi menos pi sextos. ¿Cómo es la tangente? Allí negativa, menos adelante. Como es 180, queda la misma razón trigonométrica del agudo. O sea, acá nos queda tangente de pi menos tangente de pi sextos. Entonces, esta tangente es menos tangente de pi sextos. Ahí está, fíjense. ¿De acuerdo? Voy a quitar esto. Estamos verificando lo que se ha escrito, ¿ah? Ahora nos falta verificar esta parte. Fíjense que secante de pi menos pi tercios. Nuevamente lo mismo, ¿no? 180 menos algo agudo, ¿en qué cuadrante? En el segundo cuadrante, ¿no? Este ángulo está en el segundo cuadrante. ¿Cómo es la secante ahí? Negativa, menos adelante. Como aquí es pi, queda la misma razón trigonométrica, es decir, secante. ¿De quién? Del agudo, secante de pi tercios. Entonces, esta secante de pi menos pi tercios es lo mismo que menos secante de pi tercios. Ahí está. Y ahora sí, con eso, básicamente, ustedes han terminado con el ejercicio. ¿Por qué? Quitamos esto, ojo, reescribí eso para verificarlo. Y entonces, fíjense, vamos a quitar esto. Ahora sí, están copiando, simplemente están copiando, fíjense. Ahí está. Y la tangente de 30, todos sabemos que es 1 entre raíz de 3 con el menos que está aquí adelante, ¿ah? Y acá la secante de 60 es 2 con este menos, allí está. Y entonces simplemente han reemplazado los valores del triángulo de 30 y 60 y fíjense lo que están obteniendo. Obviamente acá raíz de 3 entre raíz de 3 se hace 1. Acá tenemos así. Como se hizo 1, queda menos 1 por 10. Ahí está, fíjense, menos 10. Y menos por menos se hace más 32, porque 16 por 2 es 32. La diferencia es 22. En consecuencia, ¿no? Este número que nos daba la potencia en decibelios, ¿no? ¿No? La potencia de recepción de la señal. Entonces la respuesta es 22 decibelios, que obviamente está aquí, fíjense. ¿De acuerdo? Listo. ¿Está claro Mm. el, está claro el procedimiento, ¿no? Bien. A ver, aquí. Así. Aquí esto está medio complicadito esta pregunta. A ver. Fíjense, primero, a ver si no lo vuelvo a escribir, pero vamos a volverlo a escribir, si no, vamos a volverlo a escribir. Claro, lo que pasa es que ya viéndolo escrito de repente no es lo mismo que cuando lo escribo, ¿no? Entonces aquí, primero nuestra idea. A ver, vamos a leer con calma el enunciado. Nos dicen así, ¿no? La figura muestra la cara frontal de un medallón con forma de decágono regular, ¿no? Perdón, la figura. Perdón, lo voy a centrar bien esto. Ahí para que optimizar la visión, ¿no? Ya, a ver, ahí. Entonces, fíjense, la figura, la figura muestra la cara frontal de un medallón con forma de decágono regular. El precio unitario del medallón en soles es numéricamente igual
a esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos el precio unitario del medallón. De cada medallón cuesta esto. Un medallón cuesta lo que está en rojo, donde teta es la medida del ángulo central, ¿no? Del decágono. Teta es la medida del ángulo central del decágono, ¿ah? Si María adquiere 3 de estos ejemplares, ¿cuánto pagó María por la compra? Ya. Entonces, ¿quién es teta? Es la medida del ángulo central de un decágono. A ver, explicando eso. A ver, eso quiero explicarles aquí. Entonces, si usted, uy, perdón, estoy con el resaltador, ¿no? Un segundito. Vamos a trazar un círculo. Y entonces, imaginen que aquí está el centro. Y entonces, estamos trazando radio, ¿ah? Imaginen que esto es uno de los lados del decágono. Entonces, el ángulo, acá es el centro, pues, ¿no? Aquí radio, radio. Entonces, el ángulo central aquí es teta. Entonces, por geometría, la medida de este arco, ojo, medida angular, ¿ah? No la medida que hicimos en la semana 2 nosotros, cuando caminamos sobre la curva. Medida angular también es teta. Pero acá está el otro lado del decágono, ¿no? El otro lado del decágono regular, ¿no? Entonces, nuevamente aquí tienen teta, el ángulo central. Y aquí tenemos el arco mide también teta. Y así, ¿cuántos tetas hay? No, porque aquí hay 10 angulitos internos, porque es un decágono, ¿no? ¿No? Ahí está, fíjense la figura. Entonces, acá todo suma 10 teta. Entonces sería 10 teta es una vuelta completa, 360 grados hexagesimales. Por eso se escribió esto que está acá. ¿Correcto? Ya. Eso quería que quede claro. Ahí abajo está, ¿no? Creo que eso lo voy a dejar acá, sí lo voy a quitar porque necesitamos este espacio. Lo que quería es que entiendan cómo es que sale los 300. Este estaba mejor, no era que borre el de abajo y deje lo que acabo de borrar, ¿no? Ya está. Entonces aquí la idea es la misma, ¿no? O sea, trazan el otro y entonces aquí teta, como son 10, ¿no? Lados iguales, entonces este arquito también es teta. Y entonces tiene que 10 veces teta es 360 grados sexagesimales, ¿no? Porque completa toda la vuelta, completa, ¿no? Bien, entonces aquí ya tenemos. Entonces, le llamamos a algo, pues, al precio, ¿no? O sea, imaginen que un medallón, ¿no? Que cueste K soles, K soles. Entonces, ¿qué pasa? Nos dicen que el precio unitario del medallón es igual a esta expresión que está en rojo, ¿no? Nos dicen eso, ¿no? Es numéricamente igual al valor de la expresión. Es decir, ahí nos están diciendo que K es quien 8 que multiplica a eso que está ahí. ¿De acuerdo? Que multiplica a 4 veces la cotangente del ángulo teta más la cotangente de 9 veces el ángulo teta, así. Aunque se sobreentiende, no voy a sobrecargar acá la cotangente de 9 teta. Y en el denominador tenemos la cotangente de, acá sí es necesario el paréntesis por el negativo, más aquí tendríamos 3 veces la cotangente de 2 teta más la cotangente de 8 veces teta. Y aquí tenemos la cotangente de menos 3 teta. Y hacemos el cociente. Así. Ya está. Y ahora entra en juego
esto que usted ha deducido acá. Fíjense que aparentemente, vamos a mover esto por acá para que no nos interrumpa. ¿Qué pasa? Que así como está, tenemos que ver cómo se simplifica, ¿no? Porque miren, 9 teta, teta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La cotangente de 9 teta la vamos a poner en términos del ángulo teta. Eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Para poder simplificar. Para poder simplificar. Entonces, como ya nos dimos cuenta que 10 teta es 310 teta es igual a 360. Entonces, y aquí se dan cuenta que teta más 9 teta da 10, entonces desdoblamos, pues, ¿no? 9 teta simplemente está haciendo así, ¿no? 9 teta más teta igual a, a 360. Y entonces esto lo está pasando a restar, ¿no? 9 teta es 360 menos teta. Y eso es lo que he escrito aquí. Entonces, una vez que tiene esto, como acá tiene cotangente, toma cotangente a ambos lados, fíjense. ¿No? Entonces, cotangente de 9 teta es lo mismo que la cotangente de 360 menos teta. Ah, pero ¿qué pasa? Como es 360, el número entero de vueltas se va, ¿no? Se va el número entero de vueltas y nos queda así, nos está quedando. Como se fue el número entero de vueltas, nos queda así. Pero la cotangente que hace extrae el negativo del ángulo y entonces nos queda esto que está acá. Entonces usted concluye que la cotangente de 9 teta es menos cotangente de teta. ¿Correcto? Ya está. Menos cotangente de teta. ¿Sí? Ya llegó hasta ahí. Ahora, lo mismo acá. Se da cuenta que 2 teta más 8 teta da 10 teta. Entonces 8 teta sería 360 menos 2 teta. Y como aquí tiene cotangente, toma cotangente a ambos lados. Y nuevamente, aquí hay una vuelta completa que se va. ¿No es cierto? Al irse la vuelta completa, fíjense que queda este menos, pero como es cotangente, el menos sale fuera del ángulo. Y entonces usted concluye, y entonces usted, ¿a dónde llega? Llega a que la cotangente de 8 teta es igual a menos la cotangente de 2 teta. Listo, y está. Entonces ya llegó hasta allí. Y ahora sí, tanto esta expresión como la que está acá, ¿no? La primera, ella la va a reemplazar aquí y la segunda la reemplaza acá. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ah? Entonces vamos a hacer justamente eso en este instante. Entonces tenemos así. ¿Ah? Entonces la expresión K la podemos reescribir así, fíjense. 8 que multiplica a 4 veces la cotangente de teta más. Aquí. Cotangente de 9 teta, ¿quién es? Es menos la cotangente de teta. Así, ¿no es cierto? Sí, lo están reemplazando, ¿ah? Y en el denominador, fíjense, el menos del ángulo sale fuera, menos la cotangente de 4 teta. Más, observe qué hizo, que cotangente de 9 teta lo reemplazó por menos cotangente de teta, de acá. De lo que está aquí a la derecha. Listo. Sigamos. Tres veces la cotangente de teta más, y ahora le toca aquí, ¿no? El, esta cotangente de 8 teta la va a reemplazar aquí. ¿Por quién? ¿Ah? Por esto que está acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, ya está. Este verde está muy intenso, ya no importa. Entonces está haciendo esa sustitución. Y entonces aquí va a escribir, en lugar de cotangente de 8 teta menos
la cotangente de 2 teta. Así. Ya está. Entonces, ahora sí, acá tenemos nuestra línea de cociente. Y en el denominador el negativo sale menos la cotangente de 3 teta. Así tiene usted. Y entonces, ¿a qué está llegando? Fíjense ahora que estamos llegando a lo siguiente. Espérense, voy a mover esto por arriba porque nos está interrumpiendo acá. Estamos simplificando esta expresión. Entonces, cuando opera esto, está usted llegando a esto, fíjense. Que K les está quedando así. K nos estaría quedando, la expresión K toma esta forma. K es igual. Aquí tenemos 8, que multiplica a quién, fíjense. Acá queda el menos el, queda 3 veces la cotangente de teta. Y en el denominador tenemos menos la cotangente de 4 teta. ¿De acuerdo? Más acá. Nuevamente restan, ¿no? 3 cotangentes, perdón, acá copié mal, disculpen. Acá es 2 teta, ¿no? Fíjense, es 2 teta. Me transcribí mal, 2 teta. Entonces sería 3 cotangente de 2 teta menos la cotangente de 2 teta. Aquí en el numerador nos queda 2 veces la cotangente de 2 teta. ¿Correcto? Porque se está restando, ¿no? Bien. Uy, acá. Así. Y en el denominador copiamos lo que tenemos, que es menos la cotangente de 3 veces teta. Vamos a trazar la línea de cociente aquí y también aquí. Ya está. Cerramos. Y ahora observamos lo siguiente. Fíjense en lo siguiente. Espérense. Fíjense en lo siguiente, que teta más 4 teta suma 5 teta, ¿no? Acá también tienen, ¿no? 2 teta más 3 teta, 5 teta. Ah, entonces, como nos damos cuenta de eso, entonces necesito 5 teta, pero sabemos que 10 teta mide 360. Entonces, multiplicando por un medio, 5 teta sería 180. Y entonces aquí tenemos lo siguiente, fíjense, 5 teta, 180. Entonces, teta más 4 teta es 180. Y entonces, teta es ¿quién? 180 menos 4 teta. Y como acá tienen, fíjense, cotangente de teta, toman cotangente. Entonces, si tomamos cotangente de teta, aquí nos va a quedar la cotangente de 180 menos 4 teta. Y esto es igual. Acá en el segundo cuadrante reducen al primer cuadrante, como les había dicho, ¿no? No interesa cuánto mide 4 teta, lo piensan como agudo. Entonces, ustedes, su razonamiento es así. 180 menos algo agudo, ¿en qué cuadrante? En el segundo. La cotangente, como es ahí, negativa, menos adelante. Como es 180 aquí, queda la misma razón trigonométrica del agudo. Entonces, llegamos a que la cotangente de teta es menos 4 veces la cotangente de teta. Y entonces es lo que tiene aquí, fíjense. ¿No es cierto? ¿Sí? Ya, entonces aquí, eso lo va a reemplazar acá en el numerador, ¿no? Ya está, ya estamos hasta aquí, ¿ah? La misma maniobra hacen. Voy a quitar esto. Nuevamente, hacemos la misma maniobra aquí. 2 teta más 3 teta, 2 teta más 3 teta es 180. Y entonces 2 teta es 180 menos 3 teta. Y como tiene cotangente de 2 teta, toma cotangente a ambos lados. Entonces, al tomar cotangente, tenemos que la cotangente de 2 teta es lo mismo que la cotangente de 180 menos 3 teta. Y nuevamente, ¿cómo es? El 3 teta lo piensan como agudo, entonces nuestro razonamiento es 180 menos algo agudo y en el segundo cuadrante. ¿Cómo es la cotangente ahí? Negativa, menos adelante. Como es 180, nos queda la misma razón trigonométrica de quién, del agudo que es 3 teta.
Y entonces llegan a que la cotangente de 2θ es menos la cotangente de 3θ. Entonces, esto es esto, que es lo que tienen aquí, fíjense. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer esas sustituciones, ¿ah? Acá arriba. Entonces, aquí, ahí está, he vuelto a hacer los cálculos. Lo que está a la derecha ya no lo borré para no estar escribiéndolo en limpio. Ahí está. Entonces, aquí vamos a hacer los cambios. Ya, espérense. Entonces, aquí tenemos 4. Uy, perdón. Ya puse 41, que es 4θ. Cotangente de 4θ. Entonces, ahora sí, ¿K quién va a ser? La expresión K nos está quedando así, ¿ah? La expresión K nos estaría quedando así. K es igual a 8 que multiplica a 3 veces, y ahí viene el detalle. Vamos a hacer el cambio aquí. Aquí, ¿no? Esta cotangente de 3θ, esa cotangente de θ, la van a reemplazar por esto que está acá, que es menos la cotangente, o sea, aquí van a reemplazar a quién es, menos la cotangente de 4θ. Entonces, esto viene aquí por menos cotangente de 4θ, así. Y en el denominador copiamos lo que tenemos, ¿no? Que sería menos la cotangente de 4θ, así, más, ¿no? Aquí más, ¿qué tenemos? Copian el 2, copiamos el 2, y ahora acá esta cotangente de 2θ la reemplaza por menos cotangente de 3θ, entonces aquí lo va a reemplazar, ¿ah? Entonces aquí coloca así, menos la cotangente de 3θ, así. Y en el denominador usted tiene menos la cotangente de ¿quién? De 3θ, fíjense. Así. Cierra el paréntesis. Y entonces usted sabe, miren, cotangente de 4θ entre cotangente de 4θ se hace 1. Acá también, cotangente de 3θ entre cotangente de 3θ se hace 1. Y usted está llegando a lo siguiente. Entonces, tendría que K es 8 que multiplica ¿quién? Fíjense acá, menos entre menos más, queda 3. Acá se hizo 1, menos entre menos más 2. Entonces eso implica que K es 5 por 8, 40. Y entonces eso a su vez nos implica que 3K es 120. Pero ese 3K representa el costo de los 3 medallones que compró María. Entonces la respuesta sería, ¿cuánto? 120 soles. Listo. Ya está. 120 soles, ¿no? Entonces la clave la tienen ¿dónde? Acá está la clave, fíjense. Aquí está la clave. ¿De acuerdo? Sí, ya está. Espero que les haya quedado claro. Allí, si gustan, capturen la imagen para que tengan la solución ahí al costado. Acá están los detalles de la reducción al primer cuadrante. ¿Sí? Bien, ejercicio 6. A ver, ya, este es cortito. Este sí creo que lo escribo. Aquí lo difícil es lo vuelvo a escribir esto de nuevo. Pues, a ver, a ver, a ver. Para que perciban, digamos, lo que pasa es que cuando uno lo escribe se entiende mejor a cuando ya lo ven, ¿no? Lo ven hecho, ¿no? Entonces aquí, a ver, creo que todavía hay tiempo para escribir al menos este ejercicio, ¿no? Entonces aquí, ya cuando nos gana un poco el tiempo,
Ya de frente les pongo lo que ya escribí, ¿no? Pues aquí primero la idea. ¿Cuál es la idea? Primero vamos a leer con calma el enunciado y luego la idea de cómo vamos a obtener el ángulo, ¿ya? Eso es lo que nos interesa aquí. Pero se voy a cambiarle al amarillo. Fíjense lo que nos dicen. Luis realizará un acto de malabarismo sobre un monociclo, desplazándose sobre un cable tenso, desde el punto A hasta el punto B. O sea, Luis va a ir desde este punto A hasta el punto B, ¿no? Sobre el monociclo. Se supone que gira pues la rueda y que no resbala, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Bajo esas condiciones, como se muestra en la figura. Listo, ya tenemos esto, ¿ah? Se sabe que la cantidad de kilocalorías que gasta por minuto es 3,5 raíz de 3 por la tangente de teta kilocalorías por minuto, donde teta es el ángulo de giro en radianes que experimenta la rueda en dicho trayecto. Es decir, ¿quién es teta? Es el ángulo de giro, ¿no? El ángulo generado al centro, el ángulo de giro que genera la rueda cuando va desde el punto A hasta el punto B. Si el radio de la rueda mide 30 centímetros, ¿cuántas kilocalorías por minuto gastó Luis, ¿no? En ese trayecto, en ir de A hasta B. ¿De acuerdo? Entonces, con eso en mente, primero vamos a analizar cómo obtenemos el ángulo de giro. Observen. Aquí primero creo que un garabato acá. Imaginen que estamos así. Acá está la rueda. Imaginen que está, vamos a imaginar que está sobre el piso, ¿no? Sobre el piso. Así. Ya, sobre una superficie. Entonces, acá está el punto de contacto, ¿no? El punto de contacto, ¿no? Entonces, imaginen que la rueda avanza un poco, ¿no? Está girando así. Entonces, cuando avanza un poco, este punto que está acá va a entrar en contacto con el piso. Y la rueda ya está en otra posición, pues la rueda ya está en esta posición así, pues, ¿no? Entonces, al entrar en contacto, fíjense que como que se ha generado este angulito, pues, ¿no? Cuando está en esta posición, ¿no? Porque esto baja y se genera un angulito. Es como si el punto se moviese sobre la circunferencia. Entonces, si mi punto, ¿no? El punto como que se mueve sobre la circunferencia, porque esto va girando y este punto va a llegar por acá en algún momento, este punto por acá, entonces como que se genera así, ¿no? Podemos pensar como que el punto se mueve. Entonces imaginen que el punto se mueve, este puntito se mueve hasta por aquí. Entonces el ángulo de giro sería él. Acá el radio es el mismo, ¿ah? Entonces aquí hay obviamente una longitud de arco y saben que longitud, si quieren así de frente, longitud es teta por el radio. Entonces teta, el ángulo es L sobre R. Entonces el ángulo de giro sería teta. Pero ¿qué pasa si ahora el punto, con la misma circunferencia, ¿no? El punto se mueve más, pues, ¿no? Ahora ya de acá, desde este punto inicial, se mueve hasta por aquí, una longitud L1. Entonces el nuevo ángulo de giro va a ser L1 sobre R, ¿no? Y entonces, si da una vuelta completa, el ángulo de giro, pues, es toda la longitud, 2pi por r, sería 2pi por r entre r, es decir, el ángulo de giro sería 2pi, si da una vuelta completa. Y entonces, ¿cómo calculamos el ángulo de giro? La longitud recorrida por un punto, por así decirlo, sobre el radio, pues. Entonces, fíjense aquí, la longitud es 52 pi metros, ¿no? Y entonces el ángulo de giro del monociclo va a ser 52 pi metros entre el radio del monociclo, entre el radio del monociclo. Eso nos va a dar el ángulo de giro. Eso es lo que está aquí, ¿ah? ¿No? Acá les he vuelto a explicar lo que ahí he dejado, lo que estoy dejando ahí como así. Entonces, el recorrido aquí es así. Así, ¿no? Entonces, cambia, cambia,
el ángulo de giro. Pues no, ahora es esa nueva longitud, así se genera el ángulo de giro. Entonces voy a quitar esto que era para darnos cuenta. Y entonces ahora vamos a calcular el ángulo de giro de acuerdo a cómo está en nuestro ejercicio. Uy, creo que... Espérense. Mm, mm. Ya el último que escribo, porque ya se nos fue la hora. Lo otro les explico ahí sobre lo que he escrito nomás así rápidamente. Ya se nos fue la hora. Entonces, fíjense, el radio aquí está en centímetros y la distancia recorrida en metros. Entonces tenemos que uniformizar la unidad, todo a metros, ¿ya? Para no trabajar con números muy grandes. Entonces el radio sería, como es 30 centímetros, ¿cómo era? Ya hemos visto que si aquí por 1 no se altera la igualdad. Entonces en lugar de 1, escribimos el equivalente a 1, que sería así, ¿no? 100 centímetros es lo mismo que 1 metro. Esto es como si fuese 1, y entonces se está cancelando centímetro con centímetro. Y le está quedando que el radio de la rueda del monociclo es, fíjense, se va a un 0, 3 décimos de metro. ¿De acuerdo? Tienen 3 décimos de metro. Ya está. Uy, Dios, ¿dónde está la? 3 décimos de metro. Y ahora sí, calculemos el ángulo de giro. Entonces, teta, que es el ángulo de giro, ¿cómo sería? De acuerdo a nuestro análisis, sería así, ¿no? La longitud recorrida es 52 pi metros sobre el radio de el monociclo, que es 3 décimos de metro. Y obviamente, metro con metro se va a ir y usted va a hacer aquí medio por medio y extremo por extremo, ¿no? Porque se supone que está así, pues, ¿no? 52 pi, aquí hay un 1 y acá está los 3 décimos, medio por medio, extremo por extremo, y aquí les queda 520 pi tercios. ¿No es cierto? Pero entonces, a ver, rápidamente, aquí, rapidito, 520 sobre 3, ayuden, tercia 1, tercia de 5, 1, sobran 2, de 22, 7, sobra 1, de 10, 3, ahí me quedó 1, ¿no? Entonces nos damos cuenta, así, ¿no? 173 por 3 más 1 nos da 520. Entonces, multiplicando por pi tercios, este ángulo es lo mismo que escribir 173 pi más pi tercios, ¿ah? Más pi tercios. Ahí está, si quieren convénzanse, miren, 3 por 3, 9. 3 por 7, 21. Va 2. 3 por 1, 519 pi. Más pi sobre 3. Ahí está, fíjense. Listo, entonces ahora voy a quitar esto. Vamos a acelerar. Vamos a acelerar. Uy, se me fue la hora. Entonces, ya tienen el ángulo de giro y simplemente lo reemplazan acá, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es calcular este número, ¿ah? Este número que está aquí y le agregan la unidad. Entonces, aquí vamos a concentrarnos en eso. Entonces, queremos calcular este numerito. 3,5 por la raíz de 3 por la tangente de teta. ¿Quién sería ese numerito? No, si no le llamo una letra. Le llamo una letra para no estar ya estoy escribiendo todo. A ver, entonces aquí miren, ese 3,5 es lo mismo que escribir 7 medios, ¿no? Por raíz de 3 por la tangente. El ángulo de giro está acá, que sería 172 pi más pi tercios. Correcto, ¿sí? Y entonces número entero de vuelta se va porque aquí hay un número par, ¿no? Fíjense que ahí hay un número entero de vuelta, se va. Y entonces nos está quedando así. Lo que queremos calcular solo es esto. 7 medios de la raíz de 3 por la tangente que queda, queda pi más pi tercios. Así. Y esto sería igual, estoy transcribiendo a 7 medios raíz de 3. Espérense aquí.
7 medios, raíz de 3. Y acá esto lo reducen al primer cuadrante. ¿Cómo es? Fíjense, pi más pi tercios. ¿En qué cuadrante? En el tercer cuadrante. ¿Cómo es la tangente ahí? Positiva. Entonces aquí escribe por más adelante. Como es pi, queda la misma razón trigonométrica del agudo. Entonces nos queda así. Así, ¿no es cierto? Ya está. Y ahora sí, entonces, ¿cómo nos está quedando el número? Entonces nos está quedando así que 3,5 raíz de 3 por la tangente del ángulo θ es igual 7 medios de raíz de 3 por. Y fíjense que esto, tangente de 60, todos sabemos que es raíz de 3. Y entonces esto va a ser igual a ¿quién? ¿Ah? Sería raíz de 3 por raíz de 3 al cuadrado, que es 3 por 7, 21 sobre 2, 10,5. Entonces esto es la cantidad, fíjense, es este número que está acá. Entonces, ¿cuántas kilocalorías consume Luis al ir desde el punto A hasta el punto B? La respuesta sería 10,5 kilocalorías por minuto. Y entonces, claramente, la clave ustedes la tienen donde, aquí, ¿no? Ahí está. Bien, siguiente ejercicio. Uy, Dios, ahora sí. Ya, a ver, les explico acá nomás, lo más rápido posible, ¿ya? Ya no pude terminar, así que acá nomás les explico. Dice así, ¿no? En lo que ya escribí, a ver aquí. Happy Para la birthday, construcción de un dear templo, una Hanson. civilización debe instalar 6 columnas de mármol, idénticas con forma de cilindro circular recto. El volumen de cada columna, expresado en metros cúbicos, ¿no? En metros cúbicos, está dada por esta expresión. Esto es el volumen, la parte numérica del volumen, ¿de acuerdo? Donde θ es la medida de un ángulo agudo. Si el radio de la base de cada columna es de 50 centímetros, determine la altura de las columnas. Entonces, con calma, recordando. Yo sé que esto la mayoría lo ha visto en el colegio, pero acá está, ¿no? Acá he dibujado no está muy bien el dibujo. Imaginen que es un cilindro. Entonces, radio R centímetros, altura H metros. Perdón, R metros, H metros. Y entonces, ¿cómo se calculaba el área, perdón, el volumen de un cilindro? Era área de la base por la altura, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, están suponiendo así, ¿no? Que ese cilindro tiene V metros cúbicos, H metros de altura y R metros de radio. Entonces, el número, ya solo la parte numérica, sin la unidad, el número V sería el área de la base, que era pi por radio al cuadrado sin la unidad, por la altura. Entonces, el número V se calcula así, pi radio al cuadrado por H. ¿De acuerdo? Pi radio al cuadrado por la altura. Entonces, como ya recordamos eso que está ahí, voy a quitar esto. Entonces, ya tenemos eso. Por otro lado, ya recordamos esta fórmula. Por otro lado, nos dicen que el radio de la base de cada columna es de 50 centímetros. Pero fíjense que acá nos dan metros cúbicos. Como nos dan metros cúbicos, entonces el radio hay que escribirlo en metros, hay que uniformizar la unidad. Entonces, nos ponemos a uniformizar la unidad. Entonces, obviamente, ya 50 centímetros sabemos que es medio metro, ¿no? Ya directo. Y ahora sí vamos. Acá, vamos. Fíjense que como nos dicen que este número representa el volumen de cada columna, esto es el V, ¿no? El número V, que sería todo esto que está acá, donde θ es un ángulo agudo, nos dicen. Entonces, como ya tenemos V, lo igualamos aquí. Fíjense, acá he copiado todo lo que está arriba. Claramente, número entero de vuelta se va. Acá también, número entero de vuelta se va. Listo. Ahora, de acuerdo a esta fórmula, V, ¿quién es? Pi radio al cuadrado, que era un medio, por la altura. Sin la unidad, solo la parte numérica estamos apuntando aquí.
Luego copia pi. Y fíjense, como se fue el número entero de vueltas, nos queda 2 por la secante menos teta. Y este 17 pi lo escribe como 16 pi más teta. Y ahí está el seno de ese ángulo, ¿ah? Por la tangente. El 21 pi medios es lo mismo que 10 pi más pi medios, y ahí está el menos el ángulo teta. Aquí, como se fue la vuelta completa, solo nos queda secante de 60. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Obviamente aquí un medio es un cuarto, un medio al cuadrado es un cuarto por pi por h cuadrado. Acá la secante absorbe el negativo del ángulo, nos queda secante. Acá se fue el número entero de vueltas, queda seno de pi más teta. Aquí tangente, se fue el número entero de vueltas, nos queda la tangente de pi menos teta. ¿De acuerdo? Y acá la secante de 62, tenemos 3 por 2. Listo. Voy a quitar lo que he trazado con el resaltador para que cuando capturen no tengan claridad en la imagen, ¿no? Ahí está. Ya hemos llegado hasta allí. Listo. Ahora, fíjense acá, ¿no? Reduciendo al primer cuadrante, 180 más algo agudo en el tercer cuadrante. ¿Cómo es el seno allí? Negativo. Menos adelante. Escriben menos adelante. Como es 180, queda la misma razón trigonométrica que seno. Y fíjense que este ángulo, pi medios menos teta más teta, suman 90. Entonces razón igual a corrazón porque los ángulos suman 90. Entonces esta tangente es cotangente de teta. Ya está. ¿Sí? Y ahora simplemente la cotangente lo han escrito como coseno entre seno. Y fíjense que se cancela un seno, con este seno se hace 1, y secante por coseno sabemos que es 1, y entonces acá queda menos 2 más 6, nos queda 4 por menos 2 más 6, nos va a quedar aquí 4, ¿no? Fíjense que este un cuarto que estaba acá, como pi se canceló, el 4 subió a multiplicar al numerador. Y entonces h vale 16, por lo tanto, le agregan la unidad y la respuesta es 16 metros, que es la altura de cada una de las columnas, ¿no? De mármol que van a construir, ¿no? Listo, ahí está. Aquí, por si acaso, esto se canceló con esto. Bien, capturen. A ver, denme 30 segundos, por favor, para que capturen la solución del siguiente ejercicio, ¿no? Entonces aquí, ahí está el siguiente ejercicio. Lo leen con calma. Disculpen que aquí sí escribí rápido porque me ganaba la hora. Ahí está, fíjense. Ya, ya la próxima, si estamos en presencial, si tienen dudas, les explico esto con calma ahí ¿no? En algún momento, pues, ¿no? Ahí está, capturen. Y finalmente, por favor, capturen. Esa es la solución de la pregunta 8. La clave es A, ¿ah? Nos sale 34 aquí. A ver, con calma, tómenle foto y ahora sí, denme 30 segundos más antes que se vayan, por favor, para presentarles las claves, ¿no? Ahí está, ya, la 1 es D, la 1D, 2D, 3A, 4B, 5D, 6C y 7A. Son las claves de los ejercicios de casa, ¿no? La tarea. Bien, bien, jóvenes, gracias por su paciencia. Gracias por su paciencia. Espero que les haya quedado claro. Buen día a todos. No tienen dudas, ¿no? Gracias.